De Chile nos acompaña Jan Yarab, representante de ONU Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Después de lo que sucedió este lunes en la cárcel de Santo Domingo, acá en Ecuador, ustedes han manifestado nuevamente su preocupación y ante eso han dicho que urge la necesidad de una reforma integral, un reordenamiento jurídico. ¿Hacia dónde debe apuntar desde el punto de vista de ustedes? Buen día. Muy buenos días. Sí, hemos expresado nuestra máxima preocupación por esta masacre en la cárcel, que, como bien sabemos, no es la primera. Se está normalizando algo que no debería nunca ser normalizado, un nivel de violencia extrema en los centros penitenciarios de Ecuador. Nosotros, como Naciones Unidas, y hablo por nuestra agencia, ONU Derechos Humanos, Alto Comisionado para Derechos Humanos, pero también nuestros colegas de la agencia hermana que es UNODC, conocida por estas siglas en inglés, que significa Agencia contra Droga y Delito. Nosotros somos actores constructivos, queremos contribuir a las soluciones y hemos elaborado hace unos meses una hoja de ruta para una transformación del sistema penitenciario en el Ecuador. De esta hoja de ruta está empezando en el tema, uno de los pilares, donde hemos ya contribuido con nuestra asistencia técnica, que es la política pública de rehabilitación social. Pero falta implementar esta política pública y evidentemente es muy difícil implementarla en la situación de inseguridad que hoy impera en varias de las cárceles. Ahora, buenos días, señor Yarab. La expresidenta Bachelet, la comisionada Bachelet, habla de algo más grande a nivel reformatorio, el Estado y su responsabilidad y las leyes que existen. Es decir, habría como dos caminos. Primero, la rehabilitación interna dentro de las cárceles, el nivel de vida que se les pueda dar para que estas personas se rehabiliten y se reinserten en la sociedad. Y lo otro, el marco jurídico que tenga el Estado ecuatoriano para aplicar las leyes. En materia de marco jurídico hemos observado que es demasiado punitivo, que resultó en los últimos 13 años que triplicó la población en las cárceles ecuatorianas. Esto es como un círculo vicioso. Existen las posiciones comunes de las agencias de Naciones Unidas sobre encarcelamiento que dicen que se debe evitar, siempre cuando sea posible, el uso de privación de libertad, que debe de ser como la última ratio para que se pueda a estas personas que sí son privadas de libertad dar un tratamiento individualizado. Existe también un problema de sobreuso de la prisión preventiva diría yo, en todos los países de la región, pero en este caso en particular en Ecuador. Ahora, pero la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también señalaba que es responsabilidad del Estado la seguridad de todos y que por eso, pues, estas muertes le generan, decía, una presunción de responsabilidad y hacia allá habría que hacer una investigación prolija de lo que está pasando y por qué de estos incidentes. Exactamente. Lo que dice nuestra alta comisionada es que el Estado resulta responsable de las muertes de personas bajo su custodia. Evidentemente hay perpetradores inmediatos de esta violencia brutal, pero el Estado tiene la responsabilidad para todas estas personas. De hecho, las bien conocidas reglas Mandela, en la regla primera dicen es responsabilidad del Estado la seguridad de los reclusos, del personal, de visitantes, de proveedores de servicios. Entonces, si no hay seguridad, difícilmente se pueden aplicar las políticas de rehabilitación social. Y esto tiene también una dimensión que siempre resaltan nuestros colegas de la llamada agencia UNODC. Esto es la corrupción. Resulta claro que el crimen organizado en toda América Latina
¿Cómo funciona? Funciona a través de corrupción de funcionarios públicos y los eventos que se repiten en las cárceles ecuatorianas también tienen que ser investigados desde esta perspectiva, desde la perspectiva del involucramiento y de corrupción de servidores públicos. Yo le quiero hacer una última pregunta, señor Yarab, porque me parece interesante lo que usted dice, de que a lo mejor las leyes son muy punitivas y el abuso de la prisión preventiva. Contrario a lo que muchos piensan en nuestro país, que se deben endurecer las penas. Es decir, mucha gente puede defenderse en libertad, tener medidas sustitutivas, casa por cárcel. Es decir, no todo lo que pasa es cárcel. Exactamente. De hecho, sabemos que entre las víctimas de las masacres anteriores hubo personas que ni siquiera deberían haber estado en la cárcel. Personas encarceladas por deudas alimenticias o en un caso, un defensor de derechos humanos injustamente encarcelado. Tenemos que ver la cárcel verdaderamente como la última ratio y cuando se construye una política, esta debe de permitir la individualización, porque ¿qué queremos hacer? Queremos proteger la sociedad del delito. Y para proteger la sociedad del delito, la cárcel tiene que funcionar como un lugar de resocialización, de reintegración de estas personas para bajar la reincidencia. Eso no va a ocurrir si vamos a tener las condiciones donde las organizaciones del crimen organizado están ejerciendo una forma de autogobierno, reclutando las personas para una carrera delictiva y además las condiciones de la reclusión están en muchos casos indignas. Muchísimas gracias, señor Yarab, por habernos recibido esta mañana, usted desde Chile, haber atendido nuestras inquietudes. Gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Buenos días, gracias por atendernos. Jan Yarab es el representante de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.